Entonces, desde que tuvo esa hernia discal, sufre muchos dolores de espalda. A pesar de su trabajo terapéutico, le cuesta poner límites y piensa que aún hoy uno de sus padres no lo quiere. Fíjense. Un indicio para mí es que desde hace 15 años tengo relaciones en parte muy intensas, pero nunca duraderas. Qué cosa, ¿no? O sea, el muchacho Ute tenía la hernia discal porque a él le costaba poner límites, así que porque es más fácil decir sí que decir no, ¿no? Y él creía o sentía que aún hoy uno de sus padres no lo quería. No sé si el padre o la madre, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaba con sus relaciones? Tenía relaciones muy intensas, pero ninguna relación le duraba. Entonces, ¿qué le dice Hellinger? Desde el punto de vista psicológico, los dolores de espalda siempre tienen la misma causa y se curan muy fácilmente, haciendo una profunda reverencia. ¿Ante quién? ¿No? Y entonces le dice a Ute. Parece que es una mujer, Ute. ¿Una reverencia?, dice ella. Sí, una reverencia. Mira cómo está sentada. Es exactamente todo lo contrario de una reverencia. La reverencia se hace hasta el suelo. Y probablemente habría que hacerla ante la madre, ¿no? Traducido a una frase interior con una reverencia dices te honro. Pero es una frase curiosa que libera. Bueno, dice Ute, hay una parte de mí que podría hacer una reverencia, pero creo que no sería lo suficientemente profunda. Si hace la reverencia, tiene que hacerla hasta el suelo, ¿no? Entonces, vamos a volver a poner la camarita acá, vamos a imaginar que esta es Ute, y que, a ver, vamos a poner esta, vamos a imaginar que esta es la madre. Bueno, vamos a dejar el padre acá por las dudas que no haga falta, ¿no? Que le dice que tiene que hacer una reverencia profunda hasta el suelo. Esa es la profunda, cuando me acuesto en el suelo, ¿no? Pero hay personas que prefieren que les duela la espalda antes que hacer la reverencia. El sufrimiento es más fácil que la solución. Así que no hay que compadecerse de ti, le dice Hellinger a la chica, a esta Ute. Bueno, dice ella, me gustaría hacerlo, pero noto que aún guardo algún rencor. Entonces le habla al grupo. Es un grave error pensar que los clientes realmente desean librarse de sus problemas. ¿Escucharon eso, no? Nosotros creemos que el paciente va a constelar porque quiere librarse de su problema, quiere solucionar. Y resulta que no quiere solucionar nada. ¿No? Por eso pone las mil y unas excusas, ¿no? Lo único que pretenden es que se le confirme su problema, ¿no? Y acá acabamos de ver un ejemplo muy ilustrativo. ¿Cuál es el problema? Que ella no quería honrar a su madre. Este asunto de honrar tiene mucho que ver con la humildad y es algo que es interno, no tiene nada que ver, no nos vamos a ir en persona a tirarnos ahí a besarle los pies a nuestra madre, no nos están pidiendo eso. Ahora resulta que va a venir el ejemplo, ¿no? Acá está la señora y el señor, el papá y la mamá, y vamos a buscar un muchacho, ¿no? Que este se llama Leo. Leo dice que hace 16 años trabaja de psiquiatra y de psicoterapeuta. Estoy contento con mi trabajo, con mi familia de origen, en absoluto. Escucharon, ¿no? Ahora bien, en la relación con mi mujer vivo muy feliz, con 2 hijos,
Pero respecto de mis padres tengo la sensación justificada de tener a 2 hijos más. O sea, él sentía que sus padres eran como sus hijos. Mi padre está volviéndose senil. Entonces Hellinger dice, el modo en que estás hablando es bastante arrogante, dice Hellinger. Y Leo dice, sí, soy muy arrogante, ¿no? Y Leo dice, aunque a veces no sé hasta qué punto no será mi familia la que me induce a ello. Es decir, mis padres, desde que tengo memoria, están reñidos entre ellos. ¿Mm? En algún momento se quisieron, pero desde que tengo memoria yo fui el mediador. Él estuvo siempre entre medio de sus padres. Díganme que esta situación también no es conocida, ¿no? Bueno, dice Hellinger, ahora estás tratando de seducirme para que acepte tu interpretación y adopte tu visión. Si tu interpretación fuera correcta, el problema estaría solucionado. Pero dado que no está solucionado, se demuestra que tu interpretación es equivocada. Así que, cuanto más se aleja una interpretación de la realidad, más veces hay que repetirla. De lo contrario, la percepción la cuestionaría. Bien, me dice, ¿qué querés hacer ahora? ¿Querés la solución? ¿Han visto la expresión de su cara?, le pregunta al grupo. No quiere la solución. La solución duele. También la solución buena duele, ya que la solución buena es humilde. Esta es la traba. Entonces le pregunta Hellinger al muchacho, ¿no? A Leo. ¿Estás enojado conmigo ahora? En mi familia se estaría enfadado en un caso así. Pero sé que tampoco lleva a ninguna parte. Lo de mis padres es una cuestión candente porque últimamente la situación se ha ido agravando. Pero también soy tenaz y no me rindo. Y Hellinger le dice, muy bien, de acuerdo. Y lo deja ahí. Vieron que él dejaba ahí las cosas cuando no había solución, ¿no? Que ese también es otro tema, ¿no? Porque a veces vamos a una constelación y pensamos que el constelador nos va a solucionar toda nuestra vida. Y es que si nosotros no ponemos de nuestra parte, nada se hace, no se logra nada, ¿no? Bien, y ahora vamos a ver otra cosa que también es muy común en las constelaciones, el que aparece esto, es lo del movimiento interrumpido, ¿no? Entonces aparece otro muchacho. Vamos a buscar a este. Dice, hola, yo me llamo Johan. Hice el magisterio, pero desde hace 3 años trabajo como ecologista y jardinero. Instalo jardines. Quiero trabajar unos síntomas físicos que me acompañan desde siempre. Se trata de tensiones musculares en los hombros, dolores de cabeza y una sensación de opresión en el abdomen. Miren todos los problemas que tenía Johan. Bueno, dice Hellinger, lo de la cabeza podría ser la consecuencia de un amor acumulado. Acumulado porque se interrumpió un movimiento temprano hacia uno de los padres, por regla general hacia la madre. Mirándote es esa la impresión que me das. Una persona en la que se interrumpió un movimiento temprano. ¿Estuviste internado de niño? Y Johan dice sí, 2 veces. Una vez por una operación y más tarde por paperas. Y Hellinger dice, eso lo explicaría. Aquí se interrumpe un movimiento hacia los padres y en ese punto surgen sentimientos de desesperación, de dolor, de rabia, de resignación, de que uno no sirve para nada, ¿no? Para arreglarlo hay que volver a aquella situación y posteriormente llevar a término el movimiento interrumpido.
es posible hacerlo mediante hipnoterapia o a través de la terapia de sujeción. ¿Mm? Entonces, Johann, ¿no? Dice, sí, escuché nombrar eso. También puede hacerse con adultos, pero de manera que vuelvas a tu infancia. Que vuelvas a sentir como el niño de aquel entonces y que él o la terapeuta se convierta en la madre de aquel entonces. Ambos vuelven a la situación de entonces para posteriormente llevar a término el movimiento interrumpido. Entonces pregunta el muchacho, ¿quiere decir que el flujo de mi propio dar y moverme hacia mis padres fue interrumpido? Y Hellinger le dice, exacto. El movimiento hacia la madre fue interrumpido. Siempre que alguien fue interrumpido en un movimiento temprano hacia uno de los padres, el recuerdo surge una y otra vez, aunque solo sea como recuerdo corporal, ¿no? En cuanto la persona se dirige a otro, por ejemplo a su pareja. Así, en el mismo punto en que interrumpió el movimiento en aquel entonces, también lo interrumpe ahora. En vez de llevar a término el movimiento hacia la persona querida, la esquiva e inicia un movimiento circular, alejándose del punto de interrupción para después volver a él. Esta sería una descripción de la neurosis, ¿no? La famosa neurosis, ¿no? Nace en el punto en el que se interrumpió el movimiento hacia uno de los padres, y el comportamiento neurótico no es más que el movimiento circular, ¿no? Que vuelve una y otra vez. Junto con la descripción del problema, también te he dado la solución, dice Hellinger. Pero la solución da miedo. Cuando la persona lleva a término el movimiento interrumpido, experimenta un gran dolor. Es la vivencia más dolorosa de todas, porque va acompañada de una sensación de impotencia muy, muy profunda. Entonces dice Johann, mi hermana me contó que mis padres querían visitarme en el hospital, pero que no podían acercarse a mí, solo podían verme de lejos y debieron de llorar mucho, pero no tengo ninguna imagen concreta de esta escena. Bien, dice Hellinger, ya tenemos una imagen concreta. Mirándote podemos ver tu edad y lo mal que la pasaste. Entonces le pide que tome una silla y se siente delante de él muy, muy cerca. Entonces, bueno, obviamente vamos a imaginar que acá se sienta, ¿no? En la silla, y acá se pone Hellinger detrás de él, ¿no? Entonces le toma la cabeza, ¿no? La mueve hacia adelante con un gesto de inclinación y le dice al grupo, ¿no? Aquí en la nuca es donde el flujo de energía estaba interrumpido y ahora puede volver a fluir. Y le dice a Johann que cierre los ojos, que respire profundamente y vuelve lejos a tu infancia. Respira profundamente, resiste a la debilidad, ve hacia la fuerza, sigue, respira con fuerza y di, por favor, por favor, por favor, sí, más fuerte, por favor. Esas son las palabras que se dicen ante el movimiento interrumpido, ¿no? Extiende los brazos. O sea, le dice que lo abrace a Hellinger, ¿no? Por favor, por favor. ¿Cómo le decías a tu madre? Le pregunta Hellinger. Y Johann dice, mami. Bueno, entonces di, mami, por favor. Por favor, mami. Mami, por favor. Por favor, por favor. O sea, hay que decirlo muchas veces. Y fuerte hay que decirlo.
Por favor, y ahora dilo muy tranquilamente. Por favor, mami. Johan abre los ojos y Hellinger le pregunta cómo se encuentra y él le dice que bien. ¿Ves lo mal que lo pasó el niño? Estaba desesperado. Pero es posible recuperar lo perdido. En este ejercicio, el inspirar significa tomar y el expirar moverse hacia la otra persona. También la reverencia es un movimiento hacia la otra persona. Así que con eso, él explicó el movimiento interrumpido. Igual el movimiento interrumpido también lo podemos hacer mediante una visualización. Sanar el movimiento interrumpido es una manera, dice Hellinger, de sanar las neurosis.